con nosotros ya en vivo Fabio de Bitonto. Quiero decir algo, agradecerle mucho justamente al entrevistado, agradecerle al movimiento Sentimiento 1891, porque de alguna manera cuando nosotros nos enterábamos hace algunos días ya de que en las próximas horas se iba a formalizar tu candidatura como vicepresidente, hicimos la gestión para que la primera entrevista en vivo fuera con nosotros. Esto es así, es parte del periodismo, es parte del trabajo, lo entendemos de esta manera, cosa que finalmente, gracias a Dios, se ha concretado. Así que, Fabio, muchas gracias por estar. Seguramente tomaremos unos buenos mates con yerba del cebor, sabor intenso, cebado por Soji, el termo del elefantito, pero gracias por visitarnos, un gusto. Un placer, realmente buen día para todos los oyentes, a todo el equipo, y bueno, y que podamos disfrutar mañana tomando un mate. Me parece muy bien. A ver, Fabio, empresario, operador logístico, agente de aduanas, técnico en gestión empresarial, pero seguramente ante que nada apasionado hincha de Peñarol. Yo te iba a preguntar de dónde surge tu vínculo y tu sentimiento por Peñarol, pero leyendo un poco de tu vida me di cuenta en algún momento que hay un abuelo que marca fuertemente el principio siendo hincha y socio del CURC, tu abuelo, después siguiendo justamente siendo socio de Peñarol, seguramente prácticamente hasta su fallecimiento. ¿Arranca por ahí lo que es tu sentimiento carbonero? Sí, resulta algo curioso porque en realidad mi abuelo fallece siendo yo soy muy niño, pero logré que mi familia me transmitiera todos los cuentos y ese fervor peñarolense que tenía mi abuelo. Y ese fervor peñarolense de alguna manera que empecé a mamar desde niño fue lo que de alguna manera empecé como a trasladar en mi cómo lo podía llevar a los hechos. Siendo que mi padre no era tan futbolero como era mi abuelo. ¿Era por parte de? De mi padre. De papá. Exactamente. Y en esas anécdotas que a veces digo que bueno, la vida me está regalando. Mi abuelo contaba que quería algún día, además de morir siendo hincha de Peñarol, no quería morirse sin conocer la ciudad de Bitonto. Ajá. Cosa que nunca pudo lograr. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer mi pueblo en Italia, un pueblo maravilloso que es Bitonto, y la verdad que bueno, es una forma de hacer realidad esos sueños que mi abuelo quiso cumplir y no pudo, y hoy la vida me está regalando. A ver, un abuelo con esa característica ya socio de la época del CURC. Sí. Un papá, me dijiste, de repente no tanto metido en el fútbol. ¿Y por qué continuó esa pasión en vos, que es una tercera generación? ¿Qué fue lo que pasó en el medio para que justamente esa pasión te llevara hoy, con 50 años, a ser candidato a la vicepresidencia de Peñarol? Y ahí empiezan anécdotas de niño. Yo vivía al lado de un rancho donde mamé mucho la filosofía Peñarol, el contarme de los ídolos de Peñarol, de la historia de Peñarol. Empecé a ir al estadio increíblemente con íntimos amigos con los que me crié, pero el padre era de Nacional. Mis primeros clásicos era yendo acompañado del padre de mis amigos, hincha nacional. Hincha nacional. Y recuerdo esas primeras anécdotas de estar en un clásico y yo gritando a más no poder los goles de Peñarol, y me miraban con una cara, todavía que te invitamos, nos gritás los goles. Claro. La época obviamente en la que se podía convivir y no había ningún tipo de Peñarol y Nacional, esas lindas épocas que ojalá algún día vuelvan, que podamos convivir y vivir el fútbol de una manera más, yo diría más natural, con mucho apasionamiento como genera el fútbol, pero tampoco con este divisionismo que se ha generado, que no contribuye a nada. Fabio, charlando con amigos que tenemos en común y también leyendo un poco más sobre tu vida, y ya vamos a profundizar en otros temas, y nos vamos a meter en Peñarol, y nos vamos a meter en tu parte empresarial, y en todo lo que tenga ganas vos de charlar. Hay algo que me llamó la atención, que se da en un momento determinado, tenés la chance de tener una charla por lo menos de 5 minutos con el Papa Francisco, donde le regalás la camiseta de Peñarol y le regalás una cartera de Peñarol. Para hacer eso, tenés que estar en un lugar muy próximo al Papa para poder charlar con un montón de gente alrededor. Contanos un poco cómo fue la experiencia, cómo se generó que pudieras estar prácticamente pegado con el Papa, con un montón de gente a tu alrededor, y qué te llevó justamente a hacer eso. Si eso va simplemente porque me siento representante de Peñarol, que estoy en el exterior y quiero que mi camiseta se transmita y se la doy al Papa, o porque hay un tema vinculado
a aspectos espirituales, de fe, que te hizo justamente estar presente allí? Fundamentalmente esto último que tú mencionabas. Mi condición de católico y de mi fe cristiana fue la que me impulsó en un momento de mi vida muy particular, muy duro. Uh-huh. Y haber llegado a esa instancia realmente me movía las fibras íntimas. Uh-huh. Honestamente, son de las cosas que no me gusta demasiado hablar sobre mi vida personal ni de ¿Vos sabés que te digo, se nota un poquito? Sí. Sí, se nota porque vas de a poquito. Sí, de a poquito. Yo quiero que sepas algo. Es parte de esto también. Sin duda. Uno tiene la necesidad para conocerte más de preguntar y vos tenés la libertad de contestar lo que tengas ganas. Yo lo que digo es, si nos vamos a sentar acá y hacemos una nota exclusivamente porque vos vas a ser candidato a la vicepresidencia por el sector de Nacho Ruz, está bárbaro. Más de lo que la gente sabe, le podemos aportar, pero no mucho más. Y me parece que está bueno que los hinchas de Peñarol, que son muchos y escuchan la audición, también sepan algo más, no solo de la parte eventualmente dirigencial, sino de la propia vida y lo que te ha tocado vivir y de estas experiencias, que me parece que está bueno que le puedas transmitir. No cualquiera está frente al Papa Francisco en este caso y le puede entregar una camiseta de Peñarol y una matera de Peñarol. Si me hubiera pasado a mí, yo estuve, hace muchos años muy cerquita de Pablo VI. Muy cerquita. Yo tengo 50, vos tenés 50. Sí, ahí está. Pero muy cerquita. Si hubiera tenido una camiseta de Liverpool, se la hubiera tirado por la cabeza. Pero no tenía y no me dio la chance por unos metros donde simplemente le pegué un grito, él miró y saludó. Entonces está bueno que puedas transmitir estas cosas. Sin duda. Por ahí te da un poquito de vergüenza y bueno, puede pasar porque me parece también que algunas personas, y yo lo entiendo, en una vida con tecnología que hace que todo se sepa rápidamente y que todo trasciende, y cosas que de repente de la vida personal nuestra uno entiende que no tendría que trascender, pero me parece que es parte del juego también. No, y absolutamente entendible, y hay cosas que se pueden revelar de la anécdota sin entrar en ese encuentro íntimo. Porque ¿Ese fue el momento más duro de tu vida? Porque dijiste, fue un momento muy duro. Fue duro, fue duro. Sí. ¿Y qué te dio el contacto directo, piel con el propio Papa? Yo estaba bastante alejado de la fe en ese momento, y tener la oportunidad de ir a una audiencia papal, para mí era como un poco esa posibilidad de volver a ese camino de fe, a ese camino de trascendencia. Y bueno, volviendo a la fe, Dios me regaló mucho más, porque primero fue un encuentro natural, espontáneo, que no estaba pactado de antemano. Claro. Y segundo, porque se da un encuentro brutal, porque lo que iba a ser solamente un saludo de protocolo y de intercambio de regalito terminó siendo una charla que obviamente la sigo recordando y me conmueve. Esa es la parte íntima de la que obviamente me la guardo en el corazón, pero hay hechos anecdóticos como que lo demuestran las propias fotos. Yo después que veía la foto decía, qué impresionante. El Papa con esa condición tan especial, ese carisma tan especial que tiene, nunca dejó de mirarme a los ojos. En cada gesto de lo que estábamos hablando, nunca dejó de mirarme a los ojos. Él era el agradecido que yo estuviera ahí. Él diciéndome que estaba agradecido que yo estuviera ahí, en lugar de yo que no sabía ni qué decir en ese momento. Claro. Él agradeciéndome que yo estuviera ahí. La condición de humildad es impresionante. Me imagino que en algún momento esa charla de 5 minutos, que la gente puede decir, bueno, fueron 5 minutos, hablar con el Papa 5 minutos, rodeado de miles de personas, es un montón. Es una barbaridad. ¿Te metió en algún momento? La gente en un momento era como que me quería alejar. Y en un momento dijeron, bueno, evidentemente se conocen de hace años. Claro, y en un momento hasta hubo un respeto y la gente se iba para atrás. Se frenó un poquito. Y en esa charla algo de San Lorenzo te metió. Increíble. Cuando le doy primero me dice, ¿no me trajiste el mate? Por supuesto que le traje el mate, pero le traje algo más lindo, que es algo que yo lo llevo adentro, y es esta camiseta. Y cuando le entrego la camiseta, que se empieza a reír, que tenía el nombre Francisco, obviamente. En la espalda tenía Francisco. Exactamente. Me dice, bueno, por lo menos somos los dos rayados, pero yo dentro de poco voy a salir campeón de América. Y en los meses San Lorenzo termina siendo San Lorenzo campeón de América. Y ahí empieza, porque tiene esa condición que realmente solamente las grandes personas pueden tener, de pasar de una intimidad impresionante de lo que me estaba diciendo a romper ese momento y empezar a hablar de esta anécdota de San Lorenzo y Peñarol y cuándo hacemos el partido. Claro. Y miraba ahí a toda la plaza de San Pedro y me señalaba, mirá si llenamos un estadio, Peñarol y San Lorenzo. Entonces, desde la profundidad de lo que fue el diálogo, que obviamente es lo que iba a buscar,
a lo anécdota de esto de estar hablando del fútbol y de Peñarol y de San Lorenzo y que íbamos a hacer el partido juntos y demás, la verdad que son regalos en la vida que uno la va a llevar con grabado. ¿Ese contacto de esos minutos te revitalizó en lo que estabas buscando? Absolutamente. Está muy bien. Estamos con Fabio De Vitonto charlando sobre la realidad de esta situación que se ha generado, se ha formalizado, candidato a la vicepresidencia por el sector de Nacho Rubio. Obviamente también hay otros sectores que se han generado y han hecho alianzas y que han propiciado tu presencia en la candidatura como vicepresidente. Perdón, un segundito. Dale. Más, para terminar y redondear esto. Sí. Uno de los motivos por los que de alguna manera quiero tratar de colaborar en Peñarol está de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente, porque va de la mano de lo que es misión, de lo que es tratar de trascender en los medios que uno realmente se mueve, y con ese sentido de trascendencia y de querer aportar algo, sea a la sociedad, sea al país, sea a la familia, sea en el orden laboral o sea en este caso en el ámbito deportivo, bueno, poder cultivar valores y poder de alguna manera dejar una semillita para los que vengan. ¿Tu familia se conforma? ¿Tenés 2 hijos? 2 hijos, casados. ¿Hinchas de Peñarol los 2? Sí, absolutamente. ¿No había democracia en tu casa o era dictadura? ¿Sos de Peñarol o sos de Peñarol? La última. En mi casa te digo cómo fue. La última. Abrí los ojos, yo siempre lo cuento, abrí los ojos y lo que recuerdo es en aquella época, 68, 69, 70, habían pelotas de distintos colores y me dieron una que era azul y negra. Cosa que yo hoy agradezco. Mirá, mañana me entregan el Liverpool la medalla a los 50 años de socio. Qué bueno. Entonces, es una dictadura que con los años uno es de las pocas dictaduras con las que uno está de acuerdo. Después, exactamente. No. Exactamente. Y lo trata de transmitir hacia sus amigos, su sector. En el caso de un equipo en desarrollo para mí, para muchos equipos chicos, tus amigos, la mayoría de Peñarol, la mayoría de Nacional, te viven haciendo chanzas todo el día. Pero por bueno, suerte se dio naturalmente. Pero no se lo tuve que imponer. No naturalmente se hicieron hinchas fanáticos sin necesidad de que yo le dijera nada. Exactamente. Bueno, decime vos, que sos empresario, a ver, director del Grupo RAS. ¿Qué es el Grupo RAS? Contale a la gente que no sabe, hay muchos que lo saben, pero hay muchos que no lo saben. ¿Qué es el Grupo RAS? Somos una empresa de logística, de comercio exterior, que bueno, hoy ha trascendido ya a nivel país, una empresa uruguaya que nace acá y se va expandiendo en toda la región. Y para nosotros, bueno, es un orgullo que una empresa uruguaya que nace desde la cadetería, y esto es bueno remarcarlo. ¿Fuiste cadete? Fui cadete muchos años, y la verdad que quien preside el grupo hoy, que tuvo la visión de poder desarrollarlo y yo ser parte de esa organización, habla por sí mismo de que desde la cadetería a tener una organización con más de 800 personas, en tener más de casi 50 sucursales en casi todos los países acá de la región, bueno, yo creo que habla no solamente de una visión, sino que habla concretamente de materializar en hechos la visión, porque en el mundo de hoy, Pillo, ideas podemos tener todos, sí, y las ideas son buenísimas a veces. El gran desafío y el gran talento es llevarlas a la adelante. práctica, seguro. Y yo te diría una más, es no solamente llevarlas adelante, tener el talento de llevarlas adelante, sino hasta el momento para poder llevarlas adelante. Claro. Porque a veces las ideas son buenas, claro, a veces el talento de poder implementarla es lo necesario, pero tan necesario también es saber descubrir el momento para llevarlas adelante. Y seguramente después cómo mantenerlas en el tiempo. Y ese se diría que a veces es más fácil llegar. Esa sería la esencia, digamos, te lo pregunto desde el desconocimiento, de un operador logístico, porque muchas veces se habla de operador logístico y la gente lo habla con naturalidad y muchos no saben en realidad lo que es. Claro, a ver, en este caso son diferentes empresas, todas propias, empresas nuestras, del propio grupo, que sea en importación, en exportación, en tener un área de warehousing, de depósito que tiene su régimen de puerto libre, su régimen de zona franca, estamos desarrollando un parque industrial, todas esas posibilidades sumado al transporte internacional, es lo que le permitimos al cliente, decir, no solamente te damos un servicio integral, sino que además tenés la posibilidad de hacer todo el servicio con nosotros en forma más simplificada, de forma más transparente, que no te aparezcan costos ocultos y demás. Eso es de alguna manera la filosofía y la forma de trabajar que tenemos. Por lo que estás, Fabio, contando, seguramente uno supone que este tipo de actividad requiere muchas horas para disponer de ella. ¿Cómo podés a esta altura de tu vida
congeniar las horas de trabajo con la eventualidad que sea mañana vicepresidente del Club Atlético Peñarol? Y bueno, a ver, lo más importante es que no voy a sacrificar tantas horas de trabajo, quizás voy a sacrificar muchas horas de esparcimiento, de familia, porque como tengo un horario que de alguna manera me lo voy haciendo yo, ese horario lo voy a tener que de alguna manera ir matizando con esos tiempos que voy a sacar de lo que me dedicaba un poco a disfrutar de la vida. Pero bueno, trataré de disfrutarlo y poniendo mi semilla en Peñarol. No voy a dejar de trabajar menos horas porque la empresa así lo requiere, y veré cómo puedo ir de alguna manera poniendo horas en Peñarol. Vos sabés que hay un tema que pasa a ser fundamental, sobre todo en la familia. Absolutamente. O sea, el respaldo en esta decisión que vos tomás del grupo familiar. Yo perdí a mi viejo cuando tenía 19 años, y en la época, digamos, donde podía un poquito disfrutar de mi viejo, fue justamente la edad que lo perdí. Previamente, para poder ver a mi padre, que durante muchos años, en esa década del 70, era presidente de Liverpool, mi mamá o mi abuela me llevaban, de donde yo vivía, muy cerquita a la sede, porque mi viejo laburaba todo el día en la intendencia, se iba derecho para la sede. Y era el ratito que yo lo podía ver, porque cuando mi viejo llegaba tarde, mi hermana y yo éramos chiquitos, ya estábamos durmiendo. Entonces, como lo conozco de adentro, te pregunto, ¿hay un gran respaldo a esta altura de la familia para que vos tomes esta decisión? El respaldo recién apareció en esta última semana, con absoluta sinceridad. Siempre de la gente que te quiere, lo primero que te dice: no te metas en el fútbol. Claro. Te llevó tantos años construir una imagen y llegar a lo que llegó. Cualquier persona que te dice. Sí, sí. Personas de nuestra. Estoy convencido de que es como ellos dicen. Muchas horas te ponen a poder que ¿No te convenció, o vos ya internamente tenías un deseo de, en un momento determinado de tu vida, poder aportar desde otro lado de Peñarol, más allá de la condición de hincha, de socio y seguramente de participando en algún tipo de actividad política? ¿Cómo fue el tema? En todos los órdenes de mi vida creo que hay una coherencia, una línea de coherencia. Es que no me gustan los cargos, me gusta ser referencia, me gusta poder incidir, pero no me gusta desde ocupar cargos. Me gusta desde el anonimato, me gusta desde el silencio, es donde más cómodo me siento. Y así pensé que iba a ser mi camino en Peñarol. Claro. Se lo dije siempre a Nacho, lo tuvo clarísimo. Viste que Peñarol, la caja de resonancia que es, al igual que Nacional, en este país es tremenda, tremenda. Bueno, desde ayer, desde el lanzamiento ayer de mi nombre, ha sido una catarata de mensajes y de llamados que realmente me desbordó. Obviamente que te da una gran alegría, es un gran espaldarazo, pero también una enorme responsabilidad de estar a la altura de toda esa gente que deposita esa confianza. Pero en realidad, y yendo a la pregunta, Nacho hace mucho tiempo que me venía hablando y yo hacía mucho tiempo que le había dicho no. Pero bueno, las circunstancias de la vida fueron llevando a que me convenció, y me convenció no solamente Nacho, me convenció el proceso que hicimos con Nacho. Con Nacho empezamos hace muchos años una amistad, y con Nacho de alguna manera me fue transmitiendo la convicción, la coherencia, me fue transmitiendo esa pasión por Peñarol, pero esa pasión que no es una pasión sin contenido, es una pasión, pero de alguna manera reflejada en un rumbo claro. Me fue transmitiendo una personalidad que no es para cualquier persona. Hay que tener mucho temple para poder ser presidente de Peñarol. Y se suma un Pablo Sciarra, un muchacho con un talento impresionante en sacar ideas en forma permanente, en ver cómo las implementamos. Se suma gente del equipo económico que tú estuviste, del peso del equipo económico. Que hicieron el lanzamiento en el Museo del Fútbol. Exactamente, que son referencias acá a nivel país. Y bueno, haber construido, haber ayudado a ir descubriendo esos talentos para que se integraran a nuestra agrupación, para mí también era un orgullo. Hasta que me llegó este momento donde decir, bueno, pero ahora te necesitamos a vos. Y yo siempre quise dejar ese lugar, primero porque les decía, prefería dejar ese lugar vacío e incidir del anonimato. Pero estuve esperando a ver si aparecía esa figura que queríamos para ahí, esperando también las conversaciones que Nacho iba llevando adelante con otros grupos.
Pero, ¿sabes lo que me terminó convenciendo Pillo? A veces no veo que sea proporcional lo que se habla de, o donde se lo quiere posicionar a Nacho con la realidad de cómo Nacho trabaja hacia la interna. Nacho no tiene realmente esa persecución de querer ser el presidente de Peñarol como muchas veces se dice. Y me dijo, mira Fabio, a mí no me importan los nombres rimbombantes y que no vengas del ambiente del fútbol, más allá que hace muchos años que venís viajando con Peñarol y que conocés de la interna de Peñarol y demás. Yo lo que quiero es certeza, tranquilidad. Quiero estar al lado de alguien con el que sé que tiene una capacidad de trabajo impresionante como tenés vos, quiero dormir tranquilo. Si pierdo la elección no me importa, pero no solamente por quien elija de vice. También va en línea y en coherencia con los grupos, con todos los grupos que hemos hablado y que le dijo que no. Cuando una persona, un líder como es Nacho, ves que toma esas decisiones donde no mide costos políticos y realmente lo impulsa su pasión, pero sobre todo su convicción, ahí donde digo, pero ¿dónde está ese Nacho que de alguna manera está tan desesperado por ser presidente de Peñarol? No lo veo, no lo descubro. En la interna realmente no lo vemos así. Vos lo que decís que dentro del mundo Peñarol, de las charlas que se tienen informales, hay como una especie de sensación de varios de decir, quizás deliberadamente, quizás no, hay una desesperación de Nacho por ser presidente de Peñarol. Y eso vos no lo notás en el vínculo que tenés con él a diario. Absolutamente, pero no lo noto yo y no lo nota nadie. El equipo nuestro es al revés. Lo que más le han criticado a Nacho en la interna, hasta donde lo que puedo decir es que justamente no es político, no es el típico político. Él no va por acuerdos de lo que le conviene. Él va por donde entiende que es lo mejor. Y muchas veces eso no va de la mano de lo político. Claro. Y por esa razón es que le han pasado factura. Vos lo que decís que muchas veces él no es políticamente correcto, absolutamente, queriendo generar de repente quizás producto de eso un rédito político, sino que va por un camino que entiende es el correcto independientemente de la consecuencia que pueda generar. Exactamente, y no lo mide, y como me dijo él, sé que muchas veces podría capitalizarlo en tener más votos haciendo tal o otra cosa que políticamente está bien visto, pero no lo hace, no lo hace. Y dijo, este camino lo quiero hacer solo. Y después hablaremos de por qué solo y no con otra gente. Charlábamos fuera del aire, Fabio, yo de alguna manera te contaba algo que obviamente vos sabés mucho mejor que yo. Peñarol está absolutamente politizado. Basta ver cómo se están dando todos los movimientos para darse cuenta lo politizado que en estos años ha sido Peñarol. Y yo estoy convencido que incluso hasta el acto eleccionario, no el acto en sí mismo, que es una cosa absolutamente democrática, pero la forma de confeccionar los 11 cargos en función de los votos hasta termina siendo perjudicial para el funcionamiento de Peñarol. Me imagino que este diagnóstico vos lo tenés hecho, que Peñarol está totalmente politizado. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo tiene que hacer Peñarol para funcionar de una manera que cuando los resultados deportivos no se te dan, esa politización no te lleva a lo que muchas veces está pasando en Peñarol, que obviamente no le hace nada bien al club? Pillo, esto último es una de las grandes razones por la que me decidí entrar a Peñarol. A ver, yo creo que lo más curioso de esto es que todos estamos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo que Peñarol está politizado? Todos tenemos el mismo diagnóstico. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? Y yo lo miro para atrás y veo que se sigue hablando de eso, pero no veo acciones concretas. Y no solamente no veo acciones concretas, sino que veo que siempre se están dinamizando los puentes. Mi principal patrimonio es que justamente por no haber estado enfrascado en ese micromundo, vengo a aportar esa frescura que creo que son necesarios en este momento. O sea, políticamente uno puede decir sos una especie de outsider del fútbol. No de Peñarol, que lo venís conociendo y ha viajado mucho, pero sí de toda esta situación política, digamos. Absolutamente. Y diría que... Eso te puede dar como oxígeno, frescura. Es que ojalá vengan personas con ese mismo perfil, pero no porque deseamos mejores que nadie. Volvemos al momento de interpretar los momentos. Para este momento de Peñarol, con esos vínculos tan entrecortados, con esos puentes tan rotos, venir a refrescar un poquito esos vínculos, fraternizar esos vínculos. Y cuando hablamos de unidad, yo creo que acá lo que tenemos que instalar es una gran mesa de diálogo. Asegurar la gobernabilidad de Peñarol después del día de las elecciones
en la que no sabemos si va a haber mayoría o no de alguien. Pero más allá de si hay mayoría o no, ¿cómo vamos a asegurar de que podamos estar en paz, de que gane quien gane se pueda gobernar en paz? Pero eso no hay que hacerlo el día después. Hay que estar preocupados hoy. Y yo ahí donde digo, ¿qué estamos haciendo para construir esa gran mesa de diálogo? ¿Quién va a liderar esa gran mesa de diálogo? ¿Sobre qué ideas? Porque lo más curioso de todo, los egos de las personas nos matan. Lo más gracioso de todo es que en las ideas yo creo que no hay tantas diferencias. Si no hay tantas diferencias en las ideas, ¿cuál es el motivo para que no podamos sentarnos en una mesa de diálogo y decir, bueno, a ver, y ahí volvemos a lo que hablábamos anteriormente? Estas son las ideas que tenemos en común, que seguramente son muchas más de las que nos desunen. ¿Por qué no vemos de qué forma las vamos a llevar adelante? Vamos a redactar, vamos a trabajar. La forma de construir diálogo es sentándose. La forma de construir unidad es construyendo mesas de diálogo. Y sobre todo, haciendo pequeñas cosas como la de ayer, que hicimos un partido de fútbol, donde invitamos a todos los sectores, fraternizando los vínculos. No existe otro camino. No busquemos recetas que están todas inventadas. Esto es diálogo y fraternidad. Punto. Ahora, hay que precipitarlo, porque si cada uno hace su camino y obviamente después te sentás en la mesa de diálogo y en esas mesas de diálogo cada uno quiere imponer sus ideas y no de alguna manera ver cómo combinamos esas ideas, cómo de alguna manera las podemos llevar adelante. ¿Qué importa de quién sean las ideas? Al peñarolense, al hincha y al socio, lo que le importa es que las ideas se hagan realidad. ¿Vos pensás que por el ego de los actores que tiene hoy Peñarol es que Peñarol está como está? Administrar vanidades, egos, protagonismos. Es duro ser dirigente también, más en un equipo como Peñarol, como Nacional, por lo que mueven, porque de alguna manera desde la conducción, si es que les toca, vos también estás administrando pasiones que son las del hincha. Absolutamente, y lo peor que hay, es muy fácil administrar empresas donde sos vos el que tenés que tomar las decisiones, y es muy difícil donde tenés que administrar un club que administrás pasiones, donde un resultado deportivo te cambia el ánimo claro. En forma permanente, y donde administras un club que no es una empresa, que yo siempre digo que hay que administrarlo con mucha pasión y gobernarlo con mucha pasión, pero hay que administrarlo con mucha responsabilidad y con mucho razonamiento. Ahí siempre hacemos ese juego de palabras que a mí me sienta muy cómodo. Nosotros decimos que somos sentimiento y compromiso, ¿no? En nuestra agrupación. Y me siento muy identificado porque el sentimiento habla justamente de esa pasión, y el compromiso habla de la responsabilidad. Pero yendo al tema que más me ocupa y me preocupa de la unidad, reitero, sentémonos de una vez por todas a hacer este camino de transición. Yo he hablado prácticamente con casi todos los líderes y con muchos integrantes de las demás agrupaciones. En todos coincidimos. Me cuesta hacer entender de que, reitero, nos tenemos que empezar a definir y empezar a trabajar. La transición se comienza a trabajar desde ahora. Y olvidémonos un poco de quién gana. ¿Qué importa quién gana? El socio lo que quiere es que gane quien gane, que Peñarol mejore. El otro día, y me cuesta a veces hasta en los ámbitos donde me muevo yo, inculcar esa cultura, esa filosofía. Ayer justo me llamaban para una nota y yo estaba haciendo una auditoría en la empresa. Y yo decía, bueno, parte de la filosofía que tenemos que empezar a tener en Peñarol en forma natural es que tenemos que rendir cuenta, pero no tenemos que rendir cuenta cada 3 años, tenemos que rendir cuenta en forma permanente. Ahí es la estructura ordenada. Tenemos que rendir cuenta y ver cómo van los indicadores que tenemos de gestión, cómo va la evolución de la estructura deportiva, seguir profesionalizando el club, porque eso otro también no está todo mal. Hay cosas que se han hecho bien. Acá no es venir a tirar el club por la ventana y revolucionar. No. Acá es hacer las cosas con medida, ¿Qué con cosas prudencia. Juan Pedro ha hecho bien? Muchas. ¿Por ejemplo? Muchas. Y, a ver, la profesionalización de la institución es una realidad. Le gusta a quien le guste. La pregunta es, ¿alcanza? Yo creo que no. ¿Hay mucho por hacer? Sin duda. En el estilo de conducción, y bueno, en el error o en el acierto, él hizo lo que pudo y lo que mejor entiende como peñarolense. ¿Qué piensa del estadio? De todo lo que significa el estadio. Parte sentimental, parte estructural y parte de
financiamiento que hay que seguir generando para poder pagarlo. Nosotros lo apoyamos y desde el momento que uno apoya no puede criticar. Entonces, yo creo que era un gran sueño que tenían los hinchas de Peñarol y creo que ese gran sueño viene de la mano de la preocupación por lo que genera ese tipo de inversión que hay que empezar a pagar y que ya se está pagando. Obviamente que compromete las arcas de la institución. Una inversión de esa naturaleza y de alguna manera cumplir ese sueño, sin duda que compromete un poco las arcas de la institución. Pero también en arriesgar y en liderar esos grandes proyectos, y bueno, es parte de las decisiones que a veces hay que tomar y que solamente personas con el temperamento de Juan Pedro pueden llevar adelante. Y reitero, si somos de la oposición, obviamente que hay muchas cosas que no comparto, pero acá estamos y obviamente volvemos a lo mismo. Yo no quiero hablar de las cosas que no comparto de Juan Pedro, porque a mí me une un muy buen vínculo con él, tengo afecto personal con él, y todo eso me gustaría decírselo frente a frente, pero yo prefiero hablar públicamente de las cosas que sí me unen, así como con Juan Pedro, con Jorge Barrera, con Carlito Scherzer, con Marcelo Areco, con quien sea, Walter Pereira, con quien sea. Y también incluyo a todas estas fracciones chicas que están surgiendo ahora, que quieren hacer camino en Peñarol, que merecen mi más absoluto respeto, porque también son peñarolenses que tienen ganas de venir a contribuir, y en esa gran mesa de diálogo tienen que estar todos, no los que tienen o los que están mejor posicionados en las encuestas. Todos tenemos que estar acá, tenemos que olvidarnos. A mí me hablaban el otro día surgió el tema del código de ética. ¿Vos redactaste un código de ética? Sí, lo redacté y lo redacté con asesores y con mucho tiempo, y la verdad que entendí años atrás que era algo diferente. ¿En qué año redactaste eso? Y eso fue año 2012, 2013 por ahí. Y para nosotros es una herramienta formidable, pero ¿por qué consideramos que era formidable? Primero porque las instituciones deportivas, y está a la vista, ¿no? A todo nivel, a nivel parlamentario, a nivel judicial, en todas las instituciones cada vez más hablan de los códigos de ética, pero en una institución deportiva, mucho más, Pillo. Una institución deportiva que si la hubiéramos tenido en ese momento, yo creo que muchos de los problemas políticos y de enfrentamientos que vivió Peñarol y que tan mal le hicieron a Peñarol, quizás con esa herramienta la hubiéramos sabido poder regular un poquito mejor. Por lo menos lo hubiéramos podido limitar. Claro. Porque vos, y acá el concepto, es muy... porque uno se queda en el código de ética, es un código de ética y comportamiento. Pero es mucho más allá del código de ética y comportamiento, porque no solamente regula conductas, no solamente regula de que nadie puede hacer lo que quiere y decir lo que quiere en el momento que quiere. Primero regula a todos, regula a los dirigentes, regula a los funcionarios, regula al cuerpo técnico, regula a los jugadores, regula toda la institución, primero. Y lo segundo, además de regular esas conductas, te exige a que tengas procedimientos definidos, porque vos, de alguna manera, para regular conductas, tenés que tener los procedimientos de alguna manera ya registrados y definidos, procesos y procedimientos. Si no tengo procesos y procedimientos, ¿sobre qué voy a hablar? Solamente sobre... Pero normalmente, ¿cuándo se incumple una conducta? Cuando hay un procedimiento escrito que no se respeta, y cuando no se respeta un procedimiento es, bueno, Tribunal de Ética a decir por qué fulano de tal no siguió los criterios de este procedimiento que estaba definido. Tomar una decisión cuesta mucho tiempo a veces, tomar la decisión de si se hace correcto, ¿no? De llegar a tomar una decisión después producto de un procedimiento que queda establecido. Incumplirlo es un segundo. La pregunta es cómo organizamos, y ahí volvemos a la estructura ordenada de Peñarol. ¿Cómo vamos organizando ese nuevo Peñarol para que estas cosas, los procedimientos se cumplan, se respeten, que haya organigramas donde cada uno sepa qué función cumple, cuál es el alcance de mi función, que ese es otro problema que veo en Peñarol. Todos saben de todo. Claro. Todos saben de todo, todos opinan de todo. Vos me vas a preguntar y seguramente, ojalá sea un dirigente aburrido para los periodistas, Pillo. Ojalá me tengan que convocar muy poco, ojalá que yo trabaje mucho hacia la interna. Si hablo poco con el periodismo, quiere decir que Peñarol le va bien y ustedes van a tener muchas notas para hacer a nivel deportivo.
Cuando tenés El dirigente debe, y tengo que hacer una nueva pausa, pero contestame esto antes, ¿el dirigente debe opinar públicamente de los aspectos deportivos de su propio club? ¿O en función de esta especialización o profesionalización que vos me decís, Peñarol ha generado, cosa que es cierta, hay un director deportivo, hay una gerencia deportiva, obviamente el cuerpo técnico, se tiene que instrumentar de otra manera? Porque lo que uno ve, y lo dice como uruguayo, hay 3 millones de técnicos. Bueno, los periodistas opinamos de fútbol. Y los dirigentes, también cuando opinan, son como si fueran técnicos. Y hay alguien profesional que está cumpliendo ese rol en la propia institución. Entonces, dentro de esto te consulto, ¿el dirigente públicamente tiene que hablar de lo que pasa en un partido? ¿De qué jugador hay que traer? ¿De quién tienen que poner? ¿Quién tiene que ser el titular? ¿Quién tiene que ser el suplente? ¿O entendés que no? Entiendo que no y me parece pésimo. Cada uno cumplimos una función y un rol, y todos tenemos que limitarnos a ese rol. Si voy a hablar como dirigente, voy a hablar de lo que pasó en la cancha, de a quién tengo que poner, hablo de lo económico, hablo del proyecto de comunicación que queremos llevar adelante, y hablo de todo. Es decir, hablar de todo sin entrar en lo que debe comunicar quien debe comunicarlo, bueno, sí, porque la general de la ley, los líderes tienen que tener información de todo y tienen que tomar decisiones, pero eso no significa que opine y sepa de todo. Para eso vamos a poner en cada lugar las personas mejores en cada puesto de trabajo, pero eso no significa que opinemos de todo. Cuando vos me hables de la parte económica, seguramente que vamos a tener que tener la información suficiente en cantidad y en calidad para tomar las decisiones. Pero es muy probable que llame a nuestro ministro de Economía, que es Eduardo Barbieri, un reconocido hincha de Peñarol con una capacidad y una trayectoria inmensa, que es el que se está dedicando a eso. Claro. Entonces, si en la medida que logremos respetar la función de los demás, vamos a empezar a tener una organización que respeta las personas, que respeta los procesos, que respeta los procedimientos. Si no empezamos a respetar y a saber cuáles son nuestros límites como dirigentes, y difícilmente tengamos una institución ordenada. Estamos en la mañana de Tirando Paredes, compartiendo un buen mate con yerba del cebador sabor intenso, cebado por soja y el termo del elefantito, con Fabio De Vitonto, candidato a la vicepresidencia por el sector de Nacho Rubio en las futuras elecciones del Club Atlético Peñarol. Vos decías algo interesante sobre el tema del diálogo con los distintos sectores. Necesariamente tiene que haberlo, porque yo soy un convencido, me puedo equivocar, de esto ya tengo unos años, de que quien gane las futuras elecciones en Peñarol va a ganar con la mayor de las minorías. O sea que para poder, en función del estatuto actual carbonero, para poder gobernar, van a tener que haber algún tipo de acuerdo político para poder funcionar. Por eso me parece que está muy bueno lo que vos estás diciendo, lo que ha hecho en distintos momentos otros sectores, buscando desde su lugar y espacio cierta armonía en distintos grupos que se han generado. Lo está haciendo Catino, con distintos sectores y movimientos, también Fernández, que es un hombre de la 2809, buscando también esa situación de cierto acercamiento y cierto entendimiento previo a las elecciones de Peñarol, porque el día después necesariamente van a tener, el que gane, que va a ser con la minoría en los cargos dentro del Consejo Directivo, va a tener seguramente que acordar con algún otro para poder tomar decisiones que sea mayoría. Absolutamente, pero reitero, quiero hacerlo sobre ideas. Quiero sentarme con todos y cada uno, pero trabajar sobre las ideas, no sobre cómo se van a conformar los movimientos y cómo se van a ir posicionando cada uno de cara a las elecciones. Yo quiero hablar de las ideas, de las propuestas que Peñarol necesita. Después que cada uno, en las agrupaciones, cómo se nuclea, que haga cada uno lo que quiera. ¿Y querés que te diga algo? Que uno, por donde estás sentado vos, han pasado unos cuantos candidatos de tu sector y de otros sectores. Vos hablás después, en profundidad, al aire o fuera del aire, y hay un 80% donde las ideas son muy similares. Pero es lo que decís. En el medio está lo que vos decías y yo comparto. Hay un manejo de ego que es muy difícil. Es muy difícil. Y creo que termina siendo más la diferencia, el tema de los egos, cómo se manejan, que en el fondo las ideas que cada uno establezca. Absolutamente. Y ahí vuelvo a decir y a marcar diferencia. Si aparecen personas que yo me obligaran a dar un paso al costado porque están más preparadas que yo, no me interesan los cargos. Para nada. Y lo que digo es, la transición y estas ideas no se hacen el día después de las elecciones. Esa transición hay que hacerla desde ahora. Esas ideas hay que empezar a trabajarlas desde ahora. Quiero empezar a trabajar desde ahora, no quiero que llegue el momento de las elecciones. Olvidémonos a ver, saquemos esa preocupación del ganar. Acá estamos más a veces preocupados para ver quién gana y después vemos qué pasa. A mí me importa mucho más saber qué pasa y no quién gana. Porque el que gana, y bueno, es una coyuntura, si no toca bárbaro,
pero si no nos toca el día después, a mí no me importa el día después, no me importa el Eso día es verdad. antes. También es cierto que vos en tu trabajo personal, profesional, en tu empresa, seguramente querés, dentro de tu nicho de laburo, ganar. Y ganar sobre la competencia. Y me parece que acá, si tenés una aspiración como vicepresidente de Peñarol, tenés la aspiración también de ganar las elecciones. Me parece que no está mal decirlo. Perdón, desde el momento que estamos en un camino político, obviamente nosotros creemos Claro. que nuestras propuestas y nuestras ideas son las mejores. Claro. Pero lo que quiero decir es, y tú ibas por esa misma línea, nuestras propuestas mejores no significa que las otras estén tan lejos. Claro. Entonces, reitero, el socio de Peñarol no quiere escuchar en qué se diferencian tanto en las propuestas. Capaz que, te digo más, capaz que nos diferenciamos más en los estilos. Y sobre todo, hay una cosa que es muy importante. Yo creo que más que las ideas, lo que tenemos que empezar a definir es, el socio lo que tendrá que empezar a definir es El estilo de conducción. el estilo de conducción y quién le da más convicción de que va a llevar adelante esas ideas. Que ahí está la cosa. Yo creo que en las ideas estamos bastante de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la opción más confiable para poder implementar esas ideas? Yo creo que viene por ahí. La gente está conociendo a quién será el candidato a la vicepresidencia en el sector que lidera Nacho Rubio de cara a las futuras elecciones de Peñarol. Vos tenías una idea por ahí que charlabas con Nacho de limitar los periodos en cuanto a la posibilidad de ser elegible como presidente y también como vicepresidente de Peñarol. Y ahí está bueno porque nos complementamos con Nacho. A veces él tira una idea y yo la desarrollo un poquito más y viceversa. Después la llevamos a nivel del grupo, que con el grupo venimos haciendo un ejercicio, entre comillas, de gobierno desde hace años, y eso es importante decirlo, ¿no? Hace ya más de 3 años que la agrupación viene haciendo este ejercicio de preparación para si algún día nos toca, y no es poca cosa. Nacho dijo de que había que limitar el periodo de los presidentes, y yo le dije, ¿por qué solamente el periodo de los presidentes? ¿Por qué no de los consejeros y el resto de los 11 directivos? Para mí es sana la rotación. Para Comparto mí es sano, plenamente. limitar, porque a ver, y mucho más en empresa, en una institución que tiene un fin social y deportivo y que no son empresas. Porque de alguna manera acá se van quedando en las sillas y es humano que, que nos vayamos aburguesando y que no me parece sano. Para eso habría que hacer una reforma estatutaria. Absolutamente, es una de las primeras cosas que queremos impulsar. Y justamente creo que hay que pregonar con el ejemplo. Sí. Pregonar con el ejemplo de que nosotros llegamos y una de las primeras medidas es que no queremos estar más de 2 periodos. Mira, te pongo un ejemplo cortito. Los otros días hubo una asamblea extraordinaria en Liverpool, se votó justamente la reforma del estatuto que no salió, pero uno de los temas que yo discrepo en el estatuto de Liverpool es que vos con el estatuto actual te podés presentar en cada elección hasta el día que te quieras jubilar o el día que te mueras. Y me parece que es un disparate eso. Me parece un disparate, todas las opciones son respetables, Claro, no es claro. mi línea, no es Sí. mi convicción. Ojalá podamos llevarlo al primer consejo directivo y podamos modificar eso. ¿Les tocó a ustedes algo como grupo, como sector político, el hecho que Barrera dijera no me presento, me hago a un lado? Esto que está pasando con el oficialismo que no queda demasiado claro, Walter Pereira que públicamente no habla, pero los que estamos en el fútbol sabemos que está con más ganas de irse que de quedarse, ¿trastoca un poco la interna de los movimientos políticos previo a la elección? Yo quiero tratar de no mirar hacia el costado y mirar lo que depende de nosotros. Cada uno tiene sus juegos políticos, cada uno se está tratando de posicionar. Yo prefiero mirar el camino que estamos siguiendo nosotros, en el cual no nos hemos incorporado con ningún otro grupo, no hemos hecho alianzas salvo con CAP, como de público conocimiento, pero que es diferente porque hay una integración de una manera diferente a lo que nos han promovido. Pero es hacer el camino solos. Walter Pereira. Un hombre de gestión, perfil bajo. Todas las personas que me estás mencionando, ojalá puedan seguir contribuyendo desde el lugar que sea, desde su casa o desde la institución, pero ojalá que puedan seguir aportando el conocimiento que han adquirido a lo largo de este tiempo. Rodolfo Catino. Lo mismo, exactamente lo mismo. Julio Trochansky, que aparece como una corriente en los últimos tiempos nueva y con pretensiones de hacer su propio camino pensando en las elecciones. No tengo el gusto de conocerlo, pero me parece legítimo su derecho de querer de alguna manera contribuir al nuevo Peñarol. Marcelo Areco. Marcelo, tenemos un buen vínculo, es un buen líder, tenemos muchas ideas en común. Es de las personas que también va a aportar la ayuda. Si ustedes ganan la elección, ¿Welker va a seguir siendo el vicepresidente de Peñarol, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hombre representando de alguna manera a Peñarol en la UF?
Yo creo que es una discusión que se merece el consejo directivo nuevo del club. Y como ese consejo directivo va a estar representado por todos, creo que lo tenemos que decidir entre todos, que es la forma más democrática que podemos empezar a pregonar. ¿Nacho Rulio? El capitán del cambio para este momento. La persona indicada para que este momento Peñarol pueda recuperar terreno, sobre todo en la parte deportiva, que es lo que más nos duele a todos, mejorar la parte deportiva y para ordenar la estructura de Peñarol. Ha conformado un equipo de trabajo, o hemos conformado un equipo de trabajo que hoy realmente es un orgullo y nos da mucha fuerza y mucha espalda poder de alguna manera tomar la institución con estas personas que seguramente nos van a conducir a A mí mucho no me gusta hablar en tercera persona, pero si yo te digo Fabio De Vitonto. Alguien que conoce de la interna de Peñarol desde el anonimato, un outsider para el fútbol, pero que es necesario en el fútbol, es necesario levantar la mirada, es necesario cultivar nuevos valores, y cuando digo cultivar nuevos valores y nuevas filosofías de trabajo, no es porque yo sea mejor que nadie, simplemente creo que está bueno empezar a tener otra visión más desdramatizada del fútbol, y cuando hablo de eso, hasta extrapolo el mundo de fútbol de Peñarol. Hablo a nivel de fútbol uruguayo. ¿Qué vamos a hacer por el espectáculo? No quiero más tribunas como las estoy viendo. ¿Qué vamos a hacer para descubrir en el fútbol, en nuestras divisiones juveniles, talentos que se nos están quedando? No sé, creo que hay muchas discusiones a nivel fútbol, a nivel país, que tenemos que darnos también en una gran mesa de diálogo para que el fútbol siga siendo la pasión y bueno, obviamente que Peñarol siga siendo el que lidere obviamente ese tipo de reunión. Ahora sí la última, y te pido lo más sintético posible. ¿Peñarol es autosustentable o tiene que haber una billetera para que Peñarol funcione? La billetera tiene que existir, pero no necesariamente de la mano de una persona. Y es autosustentable absolutamente. Depende de la gestión con la que se haga. Fabio, gracias por estar. Un placer. Gracias por esta entrevista. Estuvimos con Nico Pirri, que es el hombre que hace 7 años sigue a Peñarol todos los santos días. Para mí, junto a Wilson Méndez, los más informados que hay de la realidad deportiva y política, pero fundamentalmente deportiva que vive Peñarol. Así que para que lo veas más seguido. De Nico y de Wilson no puedo decir demasiado públicamente, pero tengo las mejores referencias.